tener con nosotros o darle la acogida a este evento que han tenido bien organizar tanto la Fundación Bienvenido Guayaquil como Ministerio de Realidad como el Ecuador. ¿Por qué razón es placentero? Porque precisamente la figura de ese insigne poeta, como fue Medardo Silva, fue una figura que en el año 1997 el escritor quiso incursionar. Tanto así que en el año 2009 publicamos un libro de la televisión de las autoridades en el que hasta que ya... ¿Y cuál era la intención como archivo histórico al momento de publicar esta obra? No era exclusivamente al poeta, sino conocer al cronista. ¿Cuántos conocimos al cronista? Todo aquello que él habló y que escribió sobre la cotidianidad de Guayaquil y del Ecuador. Y eso es precisamente lo que recoge este libro, que los invito a escudriñarlo en su momento. De manera que para nosotros es, ratifico, muy placentero, Fernando, tener este evento en este espacio. Vamos a ver el análisis de su obra, el perfil, y va a estar saturado de arte. Tenemos la música, la danza, la poesía, así es que espero que disfruten esta tertulia y bienvenidos a este espacio. Bueno, vamos a cambiar un poquito el temporal con esto. Como siempre, agradezco profundamente al Archivo Histórico del Guayas que nos abra sus puertas. Ellos saben que nosotros consideramos al archivo como nuestro segundo hogar. En realidad, todos los que somos miembros de la Fundación nos sentimos así en este tan acogedor sitio arcano de la historia de nuestra ciudad y de la provincia. También debo agradecer a la agrupación Cultura y Fraternidad a la que pertenezco, al portal Pórtico de Oro que nos está filmando, al ensamble de cuerdas del Colegio República de Francia, que es un perpetuo apoyo, y aquí tenemos al arquitecto Patsy Van Castro, su director, al insigne maestro plástico Alejandro Elías, a quien lo invito a que pase y se coloque en el sitio, ya que pues, nos va a hacer una performance mientras se desarrolla el evento. Maestro, por favor. También el declamador Walter Rosero, que nos acompaña, a don Armando Kronfle, con una leyenda viviente que siempre digo yo, también al violinista Fabio Bajaña, y en la tertulia tenemos al abogado Jorge Aycara, a quien le pido por favor que pase para acá. Y tenemos también unas balletistas, unas niñas hermosas que pronto las podrán apreciar, como son Isabela Toledo y María Emilia Vázquez. Asimismo, al final contaremos con la cantante Cayetana Escobar. Ella viene desde la Sultana de los Andes a homenajear a Medardo Ángel Silva. Tenemos entonces unos jóvenes talentos mezclados, tenemos un mix con la experiencia. Así que espero que sean de su agrado todas estas presentaciones y pues adelante, confiando en que ya esté bien el micrófono. Muchas gracias. Me olvidaba, entonces, por más que anoté, no fallé. Me olvidaba del economista Daniel Cantos, que es el mentalizador de este evento, justamente. Fíjense de que me olvido, y él va a ser, digamos, el moderador de todo el evento. Muchas gracias. Hay que recalcar que este evento es por el Día Mundial de la Poesía, y que más que sea sobre Medardo Ángel Silva, insigne poeta. Aunque renegué de ella, con mi poesía soy de vida semilla, que brotando resquebraja este noble bronce, y su frialdad e indiferencia ante este sublime acto se convierten en paradoja.
Estas palabras me salieron viendo esta fotografía cortesía del doctor Mancero, en el que paradójicamente vemos un brote en una estatua de bronce. Y esto a mí me parece algo fantástico, poético, digámoslo así, y paradójico porque Medardo, su corta vida, siempre tuvo una manifestación de un hastío hacia la vida. Entonces, qué más paradójico que de este monumento salga vida. Bueno, Medardo Ángel Silva definitivamente es el poeta más popular del país, y creo que el más conocido. Y estos son algunos apuntes que yo he hecho, tratando de escudriñar un poco su obra. Yo creo, este es un punto de vista muy particular, que gran parte del trabajo de él se debe a muchos factores, entre ellos, él anhelaba una aceptación social que nunca le llegó, y la pobreza en la que creció y su color de piel lo condenaron a esta vida un poco diferente a la que él deseaba y anhelaba, ¿no? Y yo creo que esto influenció mucho en su trabajo. Ahora, se ha escrito muchas cosas sobre Medardo, inclusive aquí con el abogado Icar estábamos viendo un libro editado en el Banco Central, pero siempre habrá algo que decir, siempre habrá cómo redescubrir a este poeta, porque definitivamente fue la gran figura de la poesía modernista en el Ecuador. Hay que recalcar que en esa época, y lastimosamente actualmente, cuando vemos una estadística alarmante de medio libro por habitante que leemos en este país, eso es realmente un dato alarmante. En aquella época era terrible, había un lector por cada 10.000 o 20.000 habitantes. Acordémonos que Ecuador era bastante analfabeto en aquella época. ¿Y cómo se conocieron entonces los poemas de Medardo? ¿Cómo llegaron al público? ¿No? Entonces definitivamente esto se logró a través de la radio y de las grabaciones de los discos después del año 1920. Es un poeta modernista y en su trabajo hay una fuerte influencia del romanticismo también. El modernismo, hay que decirlo, llega tarde al Ecuador, desde 1890 hasta la muerte de Medardo en 1919. Estos son pequeños tips, porque ya el abogado en su parte histórica nos complementará, ¿no? Yo he tratado de hacer una especie de visión del trabajo poético de él, ¿no? Hemos creado esta línea de tiempo de la literatura para más o menos, se ha descuadrado un poco por lo que veo ahí. Tenemos entonces una línea de tiempo de la literatura que comienza con el clasicismo, tenemos la época medieval, el renacimiento, el barroco. Tenemos el romanticismo, que es lo que influencia en parte su obra, que comienza desde el año 1770 hasta la mitad del siglo XIX. En este es un movimiento literario que se opone al neoclasicismo, ¿ya? Y habla de que el sentimiento debe estar por sobre la razón. Hay amor por la libertad, los ideales, sobre la razón. He puesto dos nombres de poetas relevantes de aquella etapa, y entre esto he puesto a Lord Byron porque hay aquí una polémica, la famosa estatua sobre el Medro, y entonces lo puse porque me pareció simpático ponerlo, ¿no? Lord Byron y Edgar Allan Poe son los poetas insignes de aquella época. Ahí tenemos, viene una etapa del realismo, y ahí vemos que nace Medardo en 1898, y también he puesto la fecha de la muerte, y justamente abajo viene el modernismo como movimiento literario que nace en 1880, por eso es que decimos que llegó un poco tarde acá a nuestro país. Y es una escuela literaria que nace prácticamente en Hispanoamérica, en Latinoamérica, con Rubén Martín, y es una escuela que trata de rescatar la belleza en sí de lo poético, ¿no? Se consiguen hacer nuevas métricas, ritmos y rimas, y el exponente máximo de este arte, de esta etapa, es el poeta Rubén Darío, y sobre todo con su poesía azul él inaugura esta etapa del modernismo, ¿no? Bueno, ahí vienen otros movimientos, el vanguardismo y el postmodernismo, que nos vamos a analizar sobre todo para que vean más o menos dónde está ubicado el trabajo de Medardo. Bueno, las características de la obra de Medardo.
está llena de vocaciones, casualmente temas modernistas, en la que hay una búsqueda de la belleza para huir de la realidad cotidiana. Hay un hastío de la vida y una profunda tristeza. Hay un escapismo, una evasión de la realidad, y también hay mucho amor y erotismo, ¿no? Y tenemos las características del modernismo. Entonces tenemos un sincretismo, que quiere decir una conjunción de estilos. El modernismo prácticamente es una conjunción de estilos, ¿no? Tanto del parnasianismo, del romanticismo, del simbolismo. También tiene una visión cosmopolita y un exotismo. Prácticamente aquí en este movimiento, para los poetas, el mundo es la patria, no solamente el lugar de nacimiento. Y hay mucha referencia al extranjero de la parte del exotismo. Hay una búsqueda implacable de la belleza, con el esteticismo, que es otra de las características, y hay un elitismo e individualismo. O sea, trataban de hacer algo muy refinado, una poesía para entendidos, se podría resumir. Y obviamente una rebeldía y una renovación de la sintaxis del vocabulario. Pero como dijimos, hay mucha influencia del romanticismo en la poesía de Medardo, entonces obviamente tuve que poner cuáles son las características de este romanticismo. Entonces la clásica idea del poeta solitario. En el romanticismo encontramos mucho subjetivismo, mucha individualidad. Hay, en cambio, al contrario del modernismo, vemos que hay una tendencia al nacionalismo, exaltar las tradiciones populares. Igualmente vemos una evasión, una libertad, una búsqueda de libertad, y tratar de buscar salir de las reglas cotidianas de la sociedad, ¿no? Hay un luchar contra esto, contra estas ataduras. Y también hay, lastimosamente, cuando nos damos cuenta que a pesar de todo este deseo de libertad, nos damos cuenta que tenemos que vivir en el mundo real, entonces viene la parte del desengaño y de la angustia, ¿no? Y el ambiente que se desarrolla, los temas románticos, son espacios que generan tensión, como el cementerio, como los conventos, las iglesias, son lugares un poco lúgubres, ¿ya? Y es un lenguaje cargado de onomatopeyas y adjetivos muy forzados. La poesía de Medardo está llena de imágenes melancólicas y de constantes llamados a la muerte. Y aparecen asimismo varios reproches a la vida que le tocó vivir a él. Y otro carácter recurrente en su poesía es el tedio inacabable y un sufrimiento que se manifiesta sin motivo alguno, pero sin motivo alguno definitivamente no, tiene que haber algo atrás que impulsa a una persona a escribir. Acordémonos que el poeta de por sí, como todo artista, tiene un grado de sensibilidad, ¿no? Que lo describe bellamente con las palabras. Entonces todo eso definitivamente lo afectó. Y para resumir, resumen de su trabajo, vemos que los poemas iniciales aparecen en el año 1914 a la edad de 16 años. Yo he puesto aquí 2 o 3 temas que me parecieron importantes, porque, por ejemplo, él se siente poeta. Yo, de lo que he leído muchas de las poesías de Medardo en el libro de Largo del Bien y el Mal, pero yo en la poesía en la que me doy cuenta que él se siente poeta es casualmente esta poesía, La Investidura, que es una poesía larga, que es una poesía del año 1915, cuando yo tenía 17 años. Esta poesía la vamos a escuchar más luego en la presentación, y es una poesía realmente, es una poesía larga, la hemos tenido que editar para ajustarnos al formato del tiempo, pero es una poesía realmente bella, y es una poesía en la que él yo creo que él se siente autorizado, yo no sé, por los dioses del Olimpo, de la literatura, a sentirse realmente un poeta. Bueno, tenemos también el trabajo de él que se vio a la luz, que fue El Largo del Bien y el Mal. Esto es en el año 1917, y yo he encontrado en el título de este trabajo una semejanza con el trabajo de Baudelaire, que se llama Las Flores del Mal. Acordémonos que hubo mucha influencia también de estos poetas franceses en los poetas nuestros, ¿no? Y aquí también encontré una de las mejores poesías de Medardo Silva, que se llama Dans d'Anitra. No sé si está bien pronunciado,
pero en todo caso el Valle de la Nitra, esto es el año 1917. Créanme que yo leyendo las poesías de Medardo, porque tuve que leerlas para poder sacar una conclusión, tuve que leerlas, y la sensación que yo me encontré, yo pensé que estaba equivocado en lo que yo había sentido, era que habían muchas poesías buenísimas, pero asimismo había poesías que no eran tan buenas de Medardo. Yo dije, bueno, de pronto es una percepción mía, pero me encuentro con este comentario de Galo René Pérez, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, secretario general de la Comisión Ecuatoriana del quinto centenario del descubrimiento de América, tremendo título, y también fue director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en que él casualmente hace referencia a esto, ¿no? Aunque la obra de Medardo no es una obra uniforme, porque tiene altibajos, ¿no? Y casualmente está corroborando lo que yo sentí en ese momento. Hay obras excelsas y hay obras un poco menos, pero esto no quita el gran valor que tiene el poeta. Es como cuando yo a un cantante que nos guste, por ejemplo, habrá canciones muy bien hechas y otras canciones que son para el lado del disco más o menos. Pero definitivamente Medardo me Silva, acordémonos que vivió hasta los 21 años, o sea, es realmente una vida fugaz. Y sin esto, en esta vida fugaz logró hacer estas maravillas. Imaginémonos si este poeta hubiera vivido más tiempo. Yo creo que hubiera sido uno de los grandes poetas de América, por lo menos el poeta del modernismo en el Ecuador. Y he terminado con las famosas poesías que se convirtieron en clásicos musicales, que yo creo que las conocemos todos, y si no las conocemos todos, vamos a terminar conociéndolas hoy día. A este punto no me queda más que presentar la parte para comenzar a hacer el corte con las presentaciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la investidura, que es la poesía que les digo, en la que él se siente poeta, traten de seguir la letra, y después vamos a ver la poesía Transandra, que esta es una poesía inspirada por una balletista rusa que estuvo en Guayaquil. Era la primera vez que se presentaba un ballet en Guayaquil, y Medardo de alguna forma, el abogado después nos corroborará esto, él tuvo la oportunidad de entrar y ver esto. Yo pienso que viendo este ballet, él se inspiró en esta poesía, que es una de las mejores de Medardo. Entonces ya no quiero aburrirlos más, y ya nos toca la parte de la presentación. Nos va a declamar Walter Rosero, el psicólogo Walter Rosero, y lo va a acompañar al violín Fabio Baja. El arte siempre será joven, aunque en este caso el cultor no lo es mucho, ¿sí? La investidura es cuando Medardo Silva se siente realizado como poeta. Eso es lo que dice este poema. ¿Cómo me hallé de súbito en la selva, que fuera orlóbegra y sin rutas, hermana de la oscura selva que Dante viera? Yo no sé. Como un niño temblaba de pavura. En mis carnes hundía suspendosas el miedo, cual un informe pulpo. Llegaba hasta mi oído un confuso reguero de llanto, de blasfemia y de rugido. Y eso, unida a una lumbre lívida de lámpara de aceite, tomaba ante mis ojos aspectos inauditos. Cuando, como un relámpago, miré pasar tropeles confusos, y oí los rudos gritos con que asusaban en el bosque oculto, sus ágiles lebreles, los males de la envidia y del insulto. Oh, entonces contemplaron mis ojos extasiados la sacra maravilla del rostro de la diosa, y vieron a mis locos sentidos prosternados con la diadema augusta sobre la frente rosa. Tenía en sus pupilas
toda sabiduría. De sus manos brotaban los designios eternos. Como un ave en su nido, la sagrada armonía residía en sus labios. Su mirada vertía luz en los tenebrosos ventisqueros internos. Y en el aire sutil, su acento indescriptible, su voz, como no eran nunca oídos por tales, vibró tal un milagro de dulzura imposible, en un triunfal repique de sonoros cristales. Lírico adolescente, ve a cumplir tus empeños, que tu espíritu sea una candente pila. Musicaliza tus ensueños, sé divino por el alto don de la vida. En el rosado cáliz que ahora nieve rebosa, dale beber a tu alma sedienta de ideales. Psiquis es una mariposa que al revolverse posa sobre la carne rosa de las rosas carnales. Calla al interrogante del porvenir que ofusca, yérguete alto y sereno en la gracia del día rosa, y en toda cosa eternamente busca la armonía, la armonía, la armonía. Así dijo la diosa. En éxtasis devoto mi espíritu escuchó la divina enseñanza. Al levantar los ojos miré el encanto roto. La visión se esfumaba en la azul lontananza. La selva parecía un corazón inmenso. Los dulces frutos de oro lloraban ambrosía. Respiraba la tierra, un como leve incienso. Yo estaba de ti lleno, augusta poesía. La absorta muchedumbre desde entonces me ha visto, los ojos encendidos por la sagrada fiebre, la frente coronada de espinas como Cristo, las manos temblorosas de menudo orfebre, desdeñando las fútiles cosas del universo, consagrar mi existencia al apolíneo rito. Así tiene mi vida la armonía de un verso, y es rítmico sollozo lo que naciera grito. E indiferente al tiempo y al dolor, peregrina por la ignorada senda mi espíritu romero. Mientras en la enseñanza, en la sombra asesina, vanamente me envía sus flechas el arquero. La siguiente que está dentro de la gráfica es la poesía Dance Danza, que fue inspirada por el baile de esta Ana Pavlova, y hemos querido traer una balletista para que bailen y de alguna forma podamos sentir lo que Medardo sintió. Claro que en contexto diferente, pero para hacernos una idea, ¿no? Entonces vamos con el baile Dance Danza.
esto provocó lo siguiente. Mancé de Anícara, va ligera, va pálida, va fina, cual si una rara esencia poseyera. Dios mío, esta adorable danzarina se va a morir, se va a morir, se muere. Tan aérea, tan leve, tan divina, se ignora si danzar o volar quiere, y se torna su cuerpo un ala fina, cual si el soplo de Dios lo sostuviera. Solloza perla, perla, cristalina, las flautas en ambiguos misereres, las arpas lloran y la gusla trina. Sostener a la bella danzarina porque se va a morir, porque se muere. Bueno, Medardo se inspiró en el baile de esta balletista rusa para escribir esa poesía maravillosa. En este momento vamos a escuchar otra poesía de Medardo que la va a declamar el poeta Armando Bronce, con el acompañamiento de Fabio Bajal. Muy buenas noches, distinguido público. Gracias por venir, por apoyar a los cultivadores del arte y de la cultura en Guayaquil. Después de oír una síntesis de Medardo Silva y de oír la voz de este señor Rosero, yo me voy a dedicar a aprenderme algunos poemas no tan largos, no por la edad, porque la memoria es como un músculo que uno lo va cultivando, y a medida que uno aprende, la memoria se desarrolla más. Tanto es así que dentro del grupo al cual yo pertenezco, Cultura y Fraternidad, algunos se asombran de poemas de diferentes poetas, especialmente ecuatorianos como Henry Kronfeld, y españoles, porque me gusta lo romántico, lo fogoso, lo ardiente, como somos los latinos, que es la herencia que dejaron los árabes y antepasados en España. Entonces, me encanta ese tipo de poemas. Medardo tiene un poema cortito, y una pena que por estar bastante agripado, para estar en la onda, ¿no? Porque todo el mundo está agripado. Tuve fiebre bien alta, tuve peor que la gripe, influenza, tuve hasta casi 40 de fiebre, y a mi edad, yo soy mayor que usted, pero con muchísimos meses, por lo menos 100 meses. Creo que soy el mayor aquí, en esta sala. Dicen que no represento, pero tengo 83 años cumplidos. Dicen que estoy bien, gracias Martita. Ella es casi contemporánea mía. Y un poema muy corto, pero que me encantó, y les prometo y me comprometo en que voy a aprenderme algunos poemas de Medardo Silva.
tenemos que apreciar lo nuestro, querer lo nuestro. No abras la ventana todavía, se llama el poema. No abras la ventana todavía. Es tan vulgar el sol. La luz incierta conviene tanto a mi melancolía. Me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad. Es tan vulgar el día. ¿Y para qué la luz? En la discreta penumbra de la alcoba hay otro día dormido en tus pupilas de violeta. Un beso más para mi boca inquieta y no abras la ventana todavía. Bueno, yo creo que las poesías que hemos escuchado de Medardo realmente, si no nos han despertado las ganas de ir a leerlo, no sé qué lo hará. Realmente estupenda la declamación de Armandito Cruz. Y mientras tanto, se ha desarrollado esto. Tenemos atrás al maestro Elías, que ha estado inspirándose, haciendo un boceto, un dibujo del poeta guayaquileño, que luego será presentado, ¿no? En este momento. Sí. Entonces el maestro ahorita va a presentar el dibujo que ha hecho del poeta guayaquileño. La verdad es que el tiempo es muy corto para hacer un dibujo de estos. Lo traía boceteado, aquí lo he terminado. No podía con este corto tiempo hacer un dibujo de esta calidad. Además que cuando uno tiene una pequeñísima fama tiene que cuidarla. No podía hacer cualquier amarrachada, tiene que ser algo bien hecho. Así que el dibujo apenas lo termine va a ser donado aquí al archivo histórico. Está acostumbrado a hacer esas mujeres maravillosas, supongo que fue un trabajo adicional que lo pusimos a hacer con el dibujo de Medalla. Bueno, en este punto ya nos toca la parte del abogado Aycar, investigador histórico, que nos va a hablar algo sobre la vida y las curiosidades de la vida de Medardo. Muy buenas tardes. Ya no tardes. Buenas noches. En realidad, de verdad, nosotros somos pertenecientes a la Fundación Bienvenido a Guayaquil. Somos miembros del Club de Historia del Archivo Histórico y de muchas instituciones culturales. Yo siempre he dicho que la tarea nuestra es casi quijotesca, porque no me he de cansar de decir que todo esto lo hacemos por la camiseta. Cuando alguien pregunta cuánto paga, es por amor a la cultura, por amor a la ciudad, por amor al país. Y me he comprometido hoy de hablar del Lírida de Ébano, aunque yo no soy especializado pues, en estas cuestiones de poesía, pero sí un curioso de la historia y con la especial circunstancia de que personas muy allegadas a mí conocieron y trataron al poeta, porque el poeta nace en 1898. Luego del incendio grande
Antes sus padres vivían en 2 casas juntas, donde también vivía pues la familia Escala y también vivía la familia de don José Abel Castillo Albornoz, que todavía no tenían data, todavía no había comprado las acciones del telégrafo, y él siempre fue un hombre fuera de serie. Él ya había adquirido fama al descifrar el telegrama de 1894 con don Toribio Novoa sobre la venta de la bandera. Pero nos estamos cambiando de tema porque es apasionante, pero hay que mencionar. El matrimonio Silva Rodas siempre añoró la presencia de un vástago. Ellos se casaron en San Alejo en 1879. Entonces, cuenta su extraordinario biógrafo que vivió y lo trató, el doctor Abel Romeo Castillo. El doctor Abel Romeo Castillo nace en 1904. Y cuando se suicida el poeta en 1919, él tenía 15 años. Entonces él lo conoció y lo trató. Inclusive él decía que el poeta, digamos, tocaba el órgano, o unas melodías, pues unas rapsodias indígenas, etcétera, etcétera. La biografía de el poeta Medardo Ángel Silva, como dijo Rubén Darío, no era para multitudes. Porque tenemos, y me van a disculpar que entremos un poquito de historia porque hay que hacer el análisis, ¿no? La revolución liberal había triunfado en 1895. Había esta transformación. En 1898, Guayaquil estaba resurgiendo como el ave fénix, porque para el dantesco incendio del 5 y 6 de octubre de 1896, que desaparece casi toda la ciudad, según los entendidos, decían que la ciudad pues, podría pues, reconstruirse después de 20 años. Pero si, siendo acuciosos, observamos el almanaque de 1899, ya vemos construido el edificio de lo que fue el Hotel París, que lamentablemente fue la última construcción post-incendio grande, que dio mucha pena, y no voy a dar el nombre del propietario de eso, que en el 2005 lo dejaron caer. Eso estaba ahí en Malecón y Illingworth o Elizalde. Guayaquil era, digamos, pues, afrancesado, porque, digamos, las grandes familias, pues, vivían en Francia, ¿no? Entonces tenemos el Boulevard, el Chalet, la Rosemont, etcétera, etcétera. Por eso, yo me acuerdo en el colegio, en preceptiva literaria, me van a disculpar que hable en primera persona, pero es indispensable. Yo tenía un maestro, el doctor Benjamín Cordero y León, nieto de Luis Cordero el Grande. Entonces era muy exigente. Entonces, por ejemplo, ese poema La Ventana, ¿no? El poema Mi Ciudad, entonces uno tenía que leerlo, ¿no? Y, digamos, descifrarlo, etcétera, etcétera, pero con un diccionario al lado, porque él utilizaba, pues, muchas frases, digamos, del Parnaso griego, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad, verdad, pues muchas personas se quedaban en Padua.
De ahí que cuando el poeta ingresa al Vicente Rocafuerte, siempre fue un niño rebelde, ¿no? Entonces dicen que ingresó pues, con su melena desordenada, y estaba el profesor, el doctor Emilio Clemente Huerta. Entonces lo sacó y usted no viene hasta que se corte la melena. No regresó más. No regresó más. Y que dijo entre dientes si supiera lo que hay detrás de esta melena, ¿no? Entonces de ahí empieza a trabajar en la imprenta SUF, el Maciclo Garay. Entonces este joven realmente pues, perdió a sus padres en 1902. Entonces era un cúmulo de situaciones pues, que realmente le afectaron mucho, ¿no? Pero de una inteligencia extraordinaria. Decía don Isaac Barrera, aquí él envió cartas en 1914, ya cuando se da cuenta de la valía. Entonces dijo que seres como este joven se atrevía a decir que nacían cada 70 años. Yo no sé ustedes que son entendidos por estas artes, digamos, de la poesía, no sé si habrá tenido razón o no. Medardo Ángel Silva, tenemos que aclarar una cosa. Él siempre tuvo un resentimiento, pero porque se consideró explotado. Entonces, cuando él trabajaba en el telégrafo, él hizo una crítica cáustica a don José del Castillo. Al igual que después Manuel de J. Calle. Porque realmente pues, él realizaba tantos trabajos, tantas cosas y le pagaba muy poco. Y tal es así que él cuenta que cuando tenía que asistir a un evento, entonces tenía que prestarle el frac a Manuel Eduardo Castillo, al poeta Manuel Eduardo Castillo, hijo mayor de don José Abel Castillo Albornoz. Entonces todas estas situaciones lo fueron llenando pues de... No sentimientos, no, tampoco. Lo fueron llenando de una confusión. Porque yo escuchaba esto, ¿no? Yo tenía un tío que era íntimo amigo de él, don José Acosta Quiroga, nació en 1895, mayor con 3 años que me da. Entonces yo tuve esa suerte de escuchar a estos actores circunstanciales en la vida de este poeta, y que Medardo Ángel Silva era noctámbulo, por eso el poema La Ventana. Y por ejemplo cuando habla pues de el Guayaquil, de su Guayaquil, pero el Guayaquil del que él hablaba, de su hermosa ciudad, el año 17, Guayaquil apenas llegaba a los 100.000 habitantes. Entonces, Medardo Ángel Silva le toca favorable o desfavorablemente empezar a vivir el proceso del cambio. Ojo, hay quienes equivocadamente dicen que el poeta pues en el edificio de 10 de agosto y Boyacá, no. Ese edificio se inauguró en el año 1924 y él se suicida en 1919. Entonces dicen que toda esa obra de él fue en la casa, que eso conversábamos con don Luis Cordero, de la calle que usted
ustedes se han de acordar de la calle Aguirre, ahí a donde es el Unicentro, al frente, ¿no? Que había una casa hermosísima, con la especial circunstancia que en 1956 muere doña Bexabel Castillo Martínez de Castillo. Y la pregunta era, pero ¿y por qué esta señora muere y no muere como en todos los castillos? En el edificio hotelero, donde cada hermano tenía su departamento. Entonces todas estas situaciones se iban sumando a este extraordinario. Alguien dijo cuando vino un poeta ruso, músico, entonces escuchó a Medardo Ángel Silva y lo escuchó también a Constantino Mendoza. Y se preguntó que si esta gente había viajado a Europa. No. Entonces decía que eran diamantes, que había que pulirlos para que sean brillantes. Entonces ahí coincido pues, con lo que dice mi distinguido amigo y colega, que en sus poesías tenía pues, unas cosas muy hermosas, coherentes, y como otras, digamos, pues, que no eran tan buenas. Entonces yo he querido, digamos, hacer esta intervención, pero desde este ángulo histórico, y también porque este hombre vivió pues, en una pobreza terrible, ¿no? Y prueba de ello es que su madre pues, estaba muy preocupada. Su abuela, doña Mateita Moreira de Rodas, también todos se preocupaban por esta situación. Entonces yo me he permitido revisar el libro de Fernando Jurado Novoa, que habla sobre las peñas. Entonces ahí está la foto de la segunda hija del poeta, que nace en 1918, porque el poeta, casi morenito, pero decía mi abuela, era un negrito fino. Sí. Muy inteligente. Claro. Entonces él tuvo, o sea, a la mamá le llevaban, por ejemplo, esa ahijada, entonces a la una la sacó embarazada, esa niña murió prematuramente, ya. Y ahí está el hallazgo, ¿no? Esta es, a ver, ustedes que ven mejor que mí. Entonces esta es la segunda hija del poeta, que nace en 1918. Pero dado el suicidio del padre y por situaciones de urgencias económicas increíbles, entonces la mamá la encarga a la familia Tagle en Las Peñas. La señora, la mamá de esta niña se dedicó pues a lavar ropa, etcétera, etcétera, y después quiso ella pues, digamos, confraternizar con su hija. Ella no quiso. Entonces ella murió con la familia Tagle Turpio, creo que era. Bueno, entonces me pareció a mí esto pues interesante, esta información, ¿no? Que esta, y la del millón, y con esto pues ya me despido, pues, porque vuelvo a repetir, yo estoy haciendo esta charla desde esta óptica, porque yo desde muy niño me enamoré de la historia, ¿no? Y he sido muy curioso. Entonces, desde esta óptica, lo que también tenemos que aclarar es que el poeta de Ébano, en sus 21 años ya tenía 2 hijos, una hija, porque la otra, la primera falleció a los pocos días de nacer,
¿Por qué? Porque a la mamá le llevaban, antes había, nosotros nos acordamos que a nuestras madres le llevaban ahijadas, etcétera, etcétera, y pues se las criaba, ¿no? Entonces, Medardito, pues, la hizo parir a una y a la hace parir, porque esa es la palabra, ¿no? A la primera el año 17 y a la otra el año 18, que es esta señorita. Perdón, una pregunta, ¿de diferentes padres? Claro. Pero no. A este punto yo invito al público, si tienen alguna pregunta con el abogado para hacer De eso se trata. De eso se trata. Yo quisiera que con todo... No. O sea, él tenía su orgullo. Entonces, por lo que le dijo el doctor Emilio Clemente Huerta, no regresó más. No, al colegio, el Vicente Rocafuerte, en lo que sería tercer año. Ahí viene el mérito, pues. Porque este hombre que leía día y noche y leía en francés. Era autodidacta. Exacto. Autodidacta y políglota. Exacto. Entonces son estas personas maravillosas. Pero yo sí quiero que por favor el distinguido auditorio, digamos, hicimos como ese Angelito. Claro, si alguien tiene alguna pregunta o alguna anécdota sobre Medardo. Yo sé que Alejandro nos dijo que algo quería decir sobre Medardo también. O te cogí fuera de base, Alejandro. Tú me dijiste, yo quiero decir algo sobre el poeta. Abogado, yo le voy a preguntar algo. Hay mucha locuración sobre el suicidio. Ahora, dicen que no fue, o que fue. Entonces, explíquenos un poco más esa parte, porque es de la parte más... Dice que se le salió el tiro. Bueno, ¿cómo no? Sí. Más que pregunta, quisiera compartir algo que yo recuerdo, lo escuché por televisión. Yo tendría unos 15 años, no hace mucho. Todavía vivía José María Egas, el poeta laureado, y es coetáneo de Medardo. Él era coetáneo de Medardo y él lo defendía, ¿no? Él no estaba de acuerdo con esta cuestión del suicidio romántico de Medardo, sino que pensaba que fue un accidente que tuvo, ya que él decía en la entrevista que le encontraron las balas del revólver en el bolsillo, ¿no? Entonces se le había quedado una bala y que al parecer él quiso hacer una especie de pantomima, asustar un poco a Amadita, y hizo un juego y pues salió la bala que no había sacado. Entonces, además arguía que él había estado enfermo de la garganta días antes y el día anterior había comprado medicina para curarse. Entonces no coincidían las cuestiones, más el hecho de encontrar en el bolsillo de él las balas. También hay otro asunto que pues esto es bastante nuevo. No ha podido venir la persona que iba a contar esto, pero bueno, yo me tomo la licencia y lo hago. Tenía este señor me cuenta que su abuela en su momento fue pretendida por Medardo también. No estoy hablando de Amadita, no estoy hablando de Amadita, sino otra chica a la que pretendían paralelamente a Amadita. Yo supongo que no habrá tenido muchas ganas de suicidarse cuando tenía esta vida un poco ajetreada. Entonces, quería aportar eso, no sé si pues alguno de ustedes puede hacer algo así, y el comentario del abogado. Vean, yo recuerdo, ¿no? Había don... El micrófono. A los 5 días que falleció Medardo Ángel Silva, él tenía un gran amigo en la música, que es el llamado Príncipe de Pasillo, Francisco Paredes Herrera. Entonces Francisco Paredes Herrera estaba en ese momento visitando a su familia porque él era cuencano. Estando ya, las noticias no llegaban como ahora, que llegan al instante.
Él se enteró 5 días después de la muerte de Medardo y quedó muy acongojado porque eran muy amigos, habían compartido muchas tertulias, muchas noches de bohemia, habían compartido todo lo que, la vivencia que tienen los artistas. Entonces, él no sabía qué hacer porque no podía venirse, no era tan fácil tampoco venir de Cuenca para acá. Entonces él quería hacerle un homenaje y buscó entre los poemas que él tenía, que encontró de Medardo en el siglo, y a él le pareció que había un poema en especial que debía ser musicalizado. Entonces su homenaje fue musicalizar ese poema. A los 2 días de haberlo, creo que fue el día 25 de junio de ese mismo año, se presentó por primera vez al público cantado por una cantante cuencana, el pasillo El alma en los labios. Esa es la anécdota que yo tengo. A los 5 días se enteró y enseguida arregló el pasillo. Y ahí viene Alma en los labios. Bueno, yo recuerdo de niño, entonces en mi familia era muy amigo de la familia, don Santiago Aro Morán, hijo del comandante Aro, de las huestes alfaristas, los comandantes, no generales, los comandantes de viento, ¿no? Porque esa era la característica de los comandantes de las montoneras liberales. Entonces, don Santiago Aro Morán y otras personas más, entre ellas don José Acosta Quiroz, el premio Mauricio Acosta, que era mayor que Medardo Ángel, decían que Medardo Ángel Silva era también un poco teatrero. Entonces, como esta niña, Rosa Amada Villegas Morán, no lo podía ver ni en pintura, porque ella tenía 14 o 15 años, y este hombre le caía cada rato, etcétera, etcétera, y que ella no quería salir. Entonces dicen que, como bien dice el doctor Mancero, entonces que él quiso hacer una pantomima como que se iba a suicidar y que lo cojan, etcétera, etcétera, pero lamentablemente salió el disparo. Pero muerto estos grandes hombres, pues nace la leyenda, nacen tantas cosas, ¿no? Pero fue una novedad, porque en realidad de verdad pues no había razón alguna para que él se suicide, porque el hecho guardaba un resentimiento. Bueno, en parte es porque, por ejemplo, con el mayor respeto, los señores Castillo tampoco eran flacos, pues no, estamos hablando aquí, que lo que tenía era dinero. Sí. A ver. Ya. Bueno, déjenme despedir, entonces. No, porque de pronto podemos seguir después de la interpretación, quiera preguntar al abogado cualquier cosa adicional, pero como se me tiene que ir el ensamble, entonces vamos a terminar, la idea era terminar con el famoso pasillo de Medardo, interpretado por una estupenda chiquilla, el nombre aquí está, Cayetana Escobar, que nos va a interpretar los 2 pasillos, Se va con algo mío y Darme los labios. Y si desean cantarlo, por favor, le acompañamos a la cantante, porque yo creo que este pasillo realmente tenemos que cantarlo todavía, ¿no? Entonces, con el ensamble de cuerdas de la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia y Cayetana Escobar, El alma en los labios, y Se va con algo mío. Deseo de
cosas de niño me dicen que me irá a tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ser feliz, ser puro, ser cantor, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo, aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Que son cosas de niño, me dice, que me diera a tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo, aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Muchas gracias. Ahora quisiera que me acompañen las personas que gusten. Vamos a continuar con el Arme Notarios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples la extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida.
fuerza en el segundo pasillo. Maravilloso. La emoción. La emoción, la verdad es que, bueno, creo que hemos aprendido algo más de lo que siempre se dice Medardo, pero algo más nos llevamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, abogado, o compartir alguna anécdota que se sepa, díganos, Walter. A ver, Medardo es un hombre controvertido y así tiene que ser. No puede ser un hombre simple. Dice que no quería suicidarse. Sin embargo, la madre le escribió unos versitos que decían: madre, la vida miserable que me has dado no vale los desvelos que ha costado. Así le escribió. Entonces digo, ¿cómo que no quería suicidarse? Y escribió esta parte. Bueno, esas son las grandes paradojas de estos increíbles hombres. Y se dice también que este poema lo escribió antes de suicidarse, no sé, porque vuelvo a repetir, ya entra quizás en el campo de la leyenda. Yo de niño escuchaba que lo escribió con sangre de su vida. Bueno, antes de seguir, démosle un aplauso al ensamble de cuerdas que está por ahí. Cada vez que escucho nuestra música con estos instrumentos clásicos, a mí se me eriza la piel. O sea, una cosa es escucharlo con guitarra, pero cuando lo escucho con violines, es algo realmente maravilloso. Está francesado ya. Sí. No, realmente yo soy bromista, ¿no? Porque tenemos que ponerle un poquito, decía, pues, un poco de salsa, ¿no? Al estilo guayano. Mi padre quiere preguntar. A ver, ¿cómo no? Diga, compadre. Por favor. Hola, buenas noches. Cuando la Fundación Bienvenido Guayaquil tomó esta idea de comenzar a celebrar los 100 años de Medardo da Silva, tuvimos una reunión y tuvimos varias ideas. A mí se me metió la idea de que siempre está el cuadro del suicidio y averiguar a dónde fue, en qué casa fue y dónde está ubicada ese escenario, ¿no? Sí, la casa de ella. ¿Dónde vivía ella? Chaca 704. Entonces, exactamente, empezamos con la investigación y vimos que la dirección era Morro, entre Quisquís y Bolívar, 704. Eran las calles de aquel entonces. Traducido a lo moderno, es Rumichaca, entre Quisquís y 1 de Mayo, 704. Fuimos a ver la casa, a ver si alguna autoridad, si algún municipio, si algún concejal, que en esa época no eran futbolistas, los que eran concejales, se haya acordado de poner alguna placa que diga aquí el gran poeta guayaquileño, que tanto decimos que es guayaquileño y que hay que defender a los guayaquileños. Nada, no hay nada ahí. Gracias a unas pistas que me dio el profesor Hugo Delgado Cepeda, con una foto del año 70, que ya la casa había sido derruida y en su lugar habían levantado una casa de cemento. Estaba la pista por lo menos de esa casa. Fui al lugar y me encontré que la casa de cemento ya no es la misma, que el señor de la esquina ha comprado la casa y la ha hecho casi una sola, que al verla así, usted parece que es una sola construcción, pero ya acercándose bien usted va a ver la diferencia, que esta es una casa y la de acá es la otra casa. Este señor ha unido las dos casas, la esquinera y la contigua, que era la donde vivía Rosa Amada Villeros. Y el único letrero que hay ahí es Hostal Madrid. Gracias. Yo recuerdo de niño, y todavía está el chalet donde viví
tía doña Rosa Amada Villegas, casada con don Lauro Dávila. Un chalet que queda en la calle Huancavilla, muy modesto. Y los ríos. Y los ríos. Entonces quisimos preguntar, pero ahí está prohibido tocar eso. Inclusive el hijo de la pareja, el doctor Dávila Villegas, un eminente cirujano, seguro también. Pero usted no podía tocar ese tema. Por tantas cosas que se dijeron pues, de esta niña Rosa Amada, pues, etcétera, etcétera, que se había suicidado por ella. Y en realidad de verdad, pues ella también pues, salió, pues, digamos, afectada con esto. Entonces, para los curiosos, así como hizo don Gabriel, todavía está el chalet, que eso lo hicieron esta pareja de esposos con el Seguro Social. Entonces, lo que se llama en criollo media agua. Entonces, como dice el maestro, está en la calle Huancavilla. Los ríos y la calle que está atrás de los ríos, no sé. La que cruza, no. No es mira. A ver, otra pregunta. Bueno, no, ya nos están diciendo que tenemos que cortar. Es como la televisión, ¿no? Acabó el tiempo. No, pero si hay, pero si hay alguien que tiene una inquietud. A ver, pero primero entreguemos el cuadro. Ya. Tenemos que entregar el cuadro de No, perdón. Entonces era por eso, abogada. Yo sé que como usted nos quedamos toda la noche No, que esta conversando. mañana conversamos. Es que esto Entonces, es interesante, ¿no? Procedemos a la entrega del dibujo que hizo Alejandro a Delia María, representante de la Chubut. Sí, eso queda al sur oeste. ¿Existe una calle que tenga nombre verde? Por el archivo histórico. Bueno, hago entrega de este dibujo que lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor. Yo también soy un amante del arte, de la poesía, de la música, y para mí esto ha sido un encanto hacerlo. Así que creo que el sitio ideal, pensé llevármelo, todavía estoy pensando, pero bien, el sitio donde debe estar es en el archivo histórico. De esa manera perenniza mi obra y también el homenaje que le hemos hecho a Medardo, gracias a la Fundación Bienvenido Guayaquil, de la cual me siento merecedor de ser parte de ella, y todo este acto tan bonito ha sido muy enaltecedor para Medardo. Seguramente él nunca se imaginó que iba a llegar a estos niveles. Quizás si él hubiera vivido hubiera ganado muchos premios, pero la juventud de él sobrellevó antes de lo previsto. Así que, Delia María, para mí es un placer entregar este cuadro. Espero que es pluma y también es lápiz. Así que, en todo caso, espero que lo conserve bien. Tiene que ver un vídeo, obviamente, porque si no, no se puede leer. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vamos a poner en un cuadro y justamente a propósito de que estamos celebrando el centenario de él, pues lo vamos a exhibir. Y sí, es un personaje controvertido, como hemos escuchado, y yo insisto, siempre nos preocupamos por la parte poética. Yo los motivo nuevamente a que veamos esa otra cara de Medardo Ángel Silva, la cara del cronista de la ciudad. Él escribía sobre lo cotidiano. Hay artículos periodísticos que él escribía en Diario El Telégrafo, en la revista Patria, en Ilustración. Todo eso pueden encontrar en este archivo histórico, que es su archivo. Para aquellas personas que por primera vez nos visitan, no dejen de venir. De una vez paso la cuña publicitaria. El próximo miércoles vamos a tener un conversatorio cerrando el mes de la mujer, hablando sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia. Así que, perdón que haya ocupado el espacio. A las 18 horas. Los expositores van a ser la doctora Carlota Flores, el abogado
Jorge Andrade y quienes hablan. Así que cordialmente invitados. El tema es el rol de la mujer a lo largo de la historia, pero por supuesto los varones están cordialmente invitados aquí en este mismo lugar. Gracias, Alejandra. Ahora, por favor, la foto de familia, como acostumbramos siempre cuando se termina el evento. Vengan todos, por favor. Pasen, por favor, a hacer una foto. Eso, aquí, hermano.